Bueno, primero que todo, cuéntenme, me llegaron sus trabajos. ¿Mm? Y la otra semana los voy a revisar. Cuéntenme un poquito cómo se les hizo armar el informe. Hola, profe, buenos días. Buenos Hola, días a todos Alejandro. también. Fue complejo, profe. Fue muy complejo. Cuéntame un poquito, ¿qué fue lo complejo? El tener que unir los resultados de los... El primero, el hacer, el hacer los cálculos. ¿Ah? eh, el tener que unir después los resultados de los cálculos, como en un... No en un párrafo eh, continuo, pero tener que unir cada parte. Fue complejo y después tener que sumar la de los fenómenos especiales. Ah, fue difícil. Aparte no... Había cosas de psicología que no, psicología clínica que no manejo, entonces de la teoría freudiana se me hizo difícil poder incluirlo todo. Em, sí, ¿Paulina? bueno, yo también lo encontré un poquito complejo, quizás por razones un poquito distintas. Principalmente como, porque este era como nuestro por lo menos yo, era como nuestro primer ejercicio en hacer un informe, entonces como que realizarlo al tiro con una nota me provocó por lo menos a mí un poquito como una inseguridad. Mm. Entonces, claro, la fórmula, podía relacionarlo como teóricamente con lo que salía en el Power, pero siempre tenía como no tenía la seguridad de lo que estaba haciendo, si estaba bien o no. Ujú, ujú. Ya, pues yo cuando revise su informe les voy a dar un feedback, ¿ya? Para que la idea es que justamente una de las cosas que se espera de esta cátedra es la confección o la elaboración del informe. ¿M? Entonces, ahí les voy a dar su feedback y vamos a conversar respecto a eso. Verónica, vi que le mandaste el mail a la María José. Yo también hablé con ella, ¿ya? Ah, sí, sí, profe, sí, ella respondió igual. Súper, sí. Ya pues, entonces terminaron la primera prueba de cátedra, mandaron el trabajo a ayudantía y hoy lo que vamos a revisar es una introducción al VAIS, ¿sí? O sea, es una introducción en el sentido de que quiero ver qué es lo que ustedes se acuerdan para yo poder como enfocar las clases. ¿M? Porque la idea es que también del VAIS hagan un informe, que va a ser la segunda nota de cátedra. ¿M? Recuerden que la tercera nota es ayudantía. ¿Tienen alguna duda sobre la entrega que hicieron del roster? Pareciera que no, pero que estaban un poco inseguros, ¿no? Me comenta por ahí la Paulina. ¿Mm? Eh, y bueno, también importante considerar lo que dice Alejandro, ¿no? Que era lo no, la confección de un informe yo creo que implica no solamente el saber teórico, sino como el poder leer y comprender el funcionamiento de la persona. De todas formas, de lo que alcancé a supervisar en la semana pasada del informe, me parece que iban bastante bien encaminados. ¿Mm? Bueno, si no hay más tema con el roster, o sea, algo que ustedes crean que es importante que yo revise, por favor, coméntenmelo. Lo podemos abordar en la próxima clase.
Bueno, profe, en lo personal yo creo que vamos a tener más dudas una vez sepamos cómo nos fue, porque ahora no estamos realmente seguros de que si lo que hicimos estuvo bien o estuvo mal, o qué estuvo bien y qué estuvo mal. Ya, pues esperemos entonces a la revisión del trabajo. Esperen un poquito que quiero ver el calendario. Bueno, yo me imagino también, les quería preguntar que cómo están. Igual creo que debe ser difícil tener clases en esta fecha o tener que mandar como trabajos. ¿Cómo se han sentido con eso? El primer año que, bueno, el año pasado también tuvimos que cerrar, me acuerdo, en enero. ¿Mm? Bueno, a mí en lo personal, propiamente tal no me complica tanto que sea por esta época. O sea, además de tener algunos problemas de conectividad típicos que hay sobre la sobrecarga de internet, Ajá. igual mis papás, que son con quien trabajo, están súper comprensivos de que no voy a poder estar tan comprometida en esta época como en años anteriores. Ujú. ¿Cómo? Se te cortó un poquito el audio ahí, que no va a poder estar tan comprometida con qué. Con el trabajo como años anteriores, que generalmente ayudo a mis papás en sus trabajos, y en esta época del año, como es fin de año, se aumenta, aunque no tanto como el 18. Igual mis papás fueron súper comprensivos con respecto a que no iba a tener la misma capacidad de participación y compromiso con el negocio este año. Mm, ya, sí, súper comprensible. Qué bueno que de tu entorno familiar también te puedan comprender. Mm. Eh, ¿El resto cómo ha estado en este fin de año? ¿Cómo fue entregar estos informes? ¿Cómo ha sido lidiar con las otras cátedras? Yo al menos me siento cansada. Igual creo que puede ser por la época del año. Y igual en un momento se juntaron varios trabajos. Entonces igual se hizo más complicado. Mm, mm. Bueno, les voy a comentar que para que lo vayamos estructurando desde ya, que hoy día es como la primera clase del VAIS, como les digo, va a ser bien introductoria. Eh, la próxima semana es 6, vamos a trabajar ya con un protocolo. ¿Mm? La que sigue, bueno, 13 y el 20 deberían entregar el informe VAIS, ¿ya? Eso. Porque la semana del 25 de enero es receso universitario y después febrero ustedes están ya salientes. ¿Mm? Y yo había calendarizado la primera clase, que sería el 3 de marzo, para entregarle el feedback de ambos informes. ¿Mm? ¿Están de acuerdo con esta estructura? Yo por lo menos sí, profe. Le hago estas preguntas porque, por dos razones. Primero, porque sé que es final de año, de un año, yo creo que el año más difícil que nos ha tocado vivir. Para mí es súper importante saber cómo están, cómo se han sentido. Y también porque esta es como la cátedra, ya me lo han comentado, que es como que se aleja bastante de lo que, de, como
de la mención que ustedes tomaron. ¿Mm? Entonces, para mí es importante dentro de todo eh, que no sobresaturarlos, ¿sí? Que si tienen duda o cualquier cosita, aquí estamos. ¿Mm? Bueno, partamos con el VICE. Yo, para hacerme una idea de lo que les voy a pedir para el VICE, tengo que saber qué es lo que saben. ¿Mm? Entonces ahí se los proyecto. Cuéntenme un poquito, ¿qué conocen del VICE? Voy a ir uno por uno, ¿ya? Alejandro, ¿qué conoce del VICE? Que es una prueba que tiene subpruebas, cada uno con su puntaje en bruto, que después se puede transformar a otro puntaje, dependiendo de las edades de quienes participan. Creo que es para personas de 16 años hacia arriba. Eso mide distintas capacidades de las personas, no solo inteligencia, y también puede entregar un resumen sobre las fortalezas y las debilidades de la persona. Oye, excelente resumen, Alejandro. Voy a destacar algunas cosas de las que dijiste. ¿M? Que tiene que ver que es una prueba, claro, se llama eh, escala Bechler de inteligencia para adultos. Como saben, la inteligencia es un constructo eh, que requiere como operacionalizarlo, ¿no? Como para ver cómo se mide o cómo se evalúa. Tiene efectivamente sus pruebas, tiene efectivamente puntajes brutos, que uno pasa a puntaje escala, uno puede armar un perfil de destrezas, de habilidades, ¿verdad? Fortalezas y también como las partes más débiles. Muy bien, muy bien, muy bien. Loreto, ¿qué podría complementar usted a lo que Alejandro dijo? Bueno, podría decir que generalmente evalúa la comprensión verbal y el razonamiento perceptivo, utilizando pruebas como los cubos, la semejanza, la matriz, el vocabulario, y que también evalúa el CI general, creo. Ajá, muy bien. El CI total. Sí, total, exactamente, sí. Y claro, justamente comprensión verbal y razonamiento perceptual son dos índices, ¿verdad? Son índices que cada uno contiene ciertas subpruebas y a través de esas subpruebas podemos obtener estos dos índices, ¿no? Que son comprensión verbal, razonamiento perceptual, pero nos quedan dos índices más. ¿Se acuerdan cuáles son? Memoria de trabajo. Muy bien, memoria de trabajo, ¿y cuál más? Velocidad de procesamiento. Y velocidad de procesamiento. Pregunta, ¿cuándo vieron el VICE? ¿Cuándo fue la última vez que lo revisaron? Yo por lo menos, profe, la clase de infanto lo vimos, pero aplicado para niños, como una versión de esto, pero hacia menores de 16 años. Pero para adultos yo no lo vi. Gracias, Pauli. Oye, una consulta, Paulina. ¿Vieron el BISC 5? Sí. Perfecto. ¿Y hasta dónde llegaron con el BISC 5? ¿Llegaron, por ejemplo, al cálculo del CI total?
Es que como estuvimos en distintas secciones, yo no sé si el resto de mis compañeros llegaron hasta ahí, pero yo creo que sí, tendría que revisar el cuaderno para confirmar. Ah, no, pero en tu sección, de lo que tú recuerdas. Creo que sí. Ya, mira, te lo pregunto porque el BIS 5 efectivamente es como la nueva versión, ¿no? Y, y para mí es súper relevante que me cuentes que lo revisaron porque tiene, el BIS 5 es bastante, a ver, tiene una lógica muy distinta a las escalas Bechler anteriores, ya sean para adultos o para niños. Porque si bien te recuerdas, Paulina, el BIS 5 uno no aplica necesariamente todas las subpruebas, ¿te acuerdas? Sí, que uno podría pasar a la próxima siguiendo ciertos criterios. Sí, porque, por ejemplo, el BIS 4, que es el que les voy a pasar ahora, y el BIS 3, que es la versión anterior, implicaba pasar todas las subpruebas. Si eran 15, las 15. En cambio, el BIS 5 no es tan necesario. Depende de cuánto uno quiera profundizar en la evaluación clínica. Entonces, sí o sí, uno pasa, por ejemplo, las primeras 7 subpruebas que son para el 6 total, uno pasa por ejemplo, las 10 subpruebas para obtener los 11 índices generales, perdón, los 5 índices más, ¿sí? Entonces, el BIS 5 tiene una lógica súper distinta a las escalas Bechler previas, ¿ya? Entonces, súper importante para mí que tú me cuentes que lo revisaron para poder ir estableciendo algunas diferencias. Gracias, Paulina. Loreto, el VICE, ¿cuándo lo viste? ¿Lo viste a principio de este semestre? ¿Lo viste el año pasado? Lo revisamos en evaluación de adultos el semestre pasado. Y, y de lo que revisaron, ¿hasta dónde llegaron? Bueno, nos explicaron las pruebas, en qué consiste en las mediciones. eh, También nos explicaron las escalas y nos dieron un poco de resumen de las diferentes pruebas, pero creo que no profundizamos propiamente tal en cómo se evalúa. Oye, Loreto, te escuché súper bajito la última parte. Que no profundizamos en cómo se evalúa, sino más bien como que nos definieron las pruebas, más o menos un poco de la historia y nos explicaron algunas diferencias entre las pruebas y cuáles son las escalas. Ya, ajá. Bueno, para mí es súper bueno saber eso porque ya quizá ya no tengo que como pasarles su prueba por sus pruebas, ¿verdad? Ya, ustedes ya saben en qué consiste cada subprueba, saben los criterios generales de aplicación. Eso por el lado de la Loreto, porque por lo que entiendo, por el lado de la Paulina, la Paulina no conoce las subpruebas del país. Sí, profe, yo por lo menos no fue visto en clase. Fue nombrado, pero no fue visto así propiamente tal. Ajá. Vamos a hacer algo. Vamos a aprovechar de que somos pocos, ¿ya? Para mí es tremendo beneficio que seamos pocos. ¿Por qué? Porque puede ser mucho más personalizado. ¿Mm? Entonces, a medida que les vaya pasando el VICE, por ejemplo, no sé, Paulina, si tú me dices, ay, profe, ¿podemos revisar esa subprueba en profundidad? Lo hacemos, no hay problema. Ya, ok. Y me queda la Vero y Alejandro. Ustedes estuvieron con la Loreto, ¿o no? En la sección de evaluación. Sí, tengo con la Loreto. Revisamos algo del Vice y
Vimos el BIS-5 también en la clase de infanto juvenil. Ah, ya. Entonces, más o menos conoces la diferencia, Alejandro, entre el VICE y el BISC. Sí, algo así. O sea, primero que todo hay una diferencia respecto a la aplicación, como a la edad de aplicación, ¿no? Igual hay una edad que es la de los 16 años, que va a depender del evaluador cuál de las dos pruebas va a disculpen, cuál de las dos pruebas va a aplicar. Porque recuerden que el BIS 5 también llega como hasta 16 años y 11 meses, ¿vale? Y el VICE parte de los 16 años. Entonces ahí tenemos como un rango, o sea, tenemos esta edad donde podemos aplicar o un VICE o un BISC, ¿sí? Y que eso va a depender de ciertos criterios que maneje el examinador. Por ejemplo, se sugiere que si ustedes sospechan que hay como dificultad en el aprendizaje, ¿verdad? Se sugiere ahí aplicar el BISC en esta de los 16 años, ¿sí? Ya, ok. Les voy preguntando para cachar qué es lo que maneja. Verónica, ¿para qué se aplica un VICE? ¿Por qué nos pedirían la evaluación de un VICE? Para evaluar la inteligencia. Mira, eh, definitivamente sí, sí, para evaluar inteligencia. Pero recordemos que la inteligencia tiene como distintas concepciones, ¿no? De hecho, recuerden que los años 70, bueno, y ahora está muy en boga, pero partió de los años 70, esta teoría de Gardner, ¿se acuerdan como de los tipos de inteligencia? Que está como la inteligencia sinestésica, la inteligencia interpersonal, ¿se acuerdan? Que era lo no, hay como distintas nociones de inteligencia. ¿Mm? Se los voy a plantear desde otra lectura. Quiero que se imaginen que están trabajando en un hospital. ¿Vale? Esta pregunta se la voy a dar al Alejandro. Alejandro, tú estás en un hospital y alguien te dice, oye Alejandro, quiero que a este paciente, que este usuario, lo evalúes con un VICE. Lo primero que uno tiene que hacer es preguntar por qué, ¿verdad? ¿Cuáles podrían ser posibles respuestas de por qué tú tendrías que evaluar a través de un VICE? Creo que podría ser porque el VICE reúne información de la persona de manera más precisa, abarca más áreas para poder tomar decisiones clínicas. Me refería a lo mismo que decía usted sobre que la inteligencia es un constructo, entonces no mide solo inteligencia como tal. Y porque puede confirmar o desestimar sospechas de algún daño cognitivo, algún problema de aprendizaje, y entregarnos el CI total y fortalece debilidades de las personas que también pueden guiar la práctica clínica. Muy bien, Alejandro. ¿Se acuerdan la semana pasada cuando estuvimos revisando el trabajo que les dejó la María José, que era de este caballero de 70 años, que parece que sospechaban de un trastorno orgánico? Un VICE podría ser una prueba adecuada, ¿sí? Para poder evaluar justamente como el estado cognitivo de la persona. ¿Mm? Voy a hacer otra pregunta, esta es más capciosa. A ver, Verónica. Verónica, ¿se puede diagnosticar discapacidad intelectual a partir de la aplicación del VICE? En verdad no lo sé,
pero no sé si pueda existir como un criterio único para diagnosticar, como solo basándose en una herramienta, pero no tengo conocimiento de eso. Bueno, su intuición es bastante acertada. De hecho, me gusta como que tenga esta intuición, ¿no? Es como por sí misma una herramienta de psicodiagnóstico no nos daría, miren esto, un diagnóstico de otra área, ¿sí? Estimadas, estimados, algo que es muy común y que nosotros tenemos que tener mucho ojo con eso, es cuando nos piden a través de pruebas de psicodiagnóstico que lleguemos a trastornos psiquiátricos o a trastornos neuropsicológicos, porque justamente un VICE o cualquier otra herramienta nos puede ayudar a explorar, ¿no? Cómo están determinadas funciones cognitivas vinculadas, por ejemplo, ¿no? A un posible, no sé, a una posible discapacidad intelectual. ¿Mm? Pero por sí mismas, o sea, complementan, pero en sí mismas no entregarían o no arrojarían un diagnóstico del área de la psiquiatría ni del área de la neuropsicología. ¿Mm? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? ¿Quieran o no? Ah, dele, Paulina, dele. Bueno, yo supongo que al momento de aplicar el test hay muchos factores que pueden influir en el rendimiento. Entonces, por ejemplo, si la persona se pone como extremadamente nerviosa o tiene una cierta ansiedad, eso puede perjudicar su rendimiento y puede hacer que sus resultados se vean como, no sé, por ejemplo, que tuviera como un déficit intelectual, cuando en realidad no. Entonces, por eso no se puede tomar como este test solamente como un solo indicador para hacer un diagnóstico, supongo que es. Y además, Paulina, porque los que estuvieron en la semana pasada, recuerden que para hacer un diagnóstico, por ejemplo, de discapacidad intelectual, o del ejemplo que ustedes trajeron de la ayudantía, ¿no? Como un trastorno orgánico, necesitamos dos cositas. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan que estuvimos medio entrampados en eso? Era como, nos falta información. Hay dos herramientas que son muy necesarias para poder armarnos una impresión diagnóstica. ¿Cuáles son esas dos herramientas? Alejandro, ¿cuáles serían esas dos herramientas? ¿No era lo referido al examen físico global? Algo así, un profe que hablamos la semana pasada. Ya. Muy bien, por ahí va. Nosotros como psicólogos no podemos hacer exámenes físicos, ¿verdad? Porque no tenemos esa formación, pero sí a través de dos herramientas. Una que se llama el examen mental. El examen mental. Recuerden que el examen mental incluye un montón de variables. Entonces, por ejemplo, si yo estoy, imagínense, primera entrevista, ni siquiera sé si voy a aplicar un VICE, ¿vale? Y tengo esta misma persona que revisamos una ayudantía al frente, este hombre de 70 años, y yo le pregunto, caballero, ¿a cuánto estamos hoy día?
Y él me dice que estamos en el 15 de septiembre del 2000. Primero, ¿qué estaría alterado en esa respuesta? Su percepción del tiempo, espacio-tiempo, algo así. Muy bien, Loreto. Oye, ¿y cómo se llama eso en el examen mental? Se lo voy a proyectar ya para que... Espérenme. Profe, ¿no se llama conciencia esa parte del examen mental? No, no se llama conciencia. No. Pero buena apuesta. Es que acuérdate que la conciencia tú tienes que distinguir entre conciencia cualitativa y cuantitativa. Y cuando hay una alteración, por ejemplo, cuantitativa de la conciencia, la persona puede estar, no sé, en estupor, ¿cachai? En coma, y ahí no la podemos ni entrevistar, po. Pero no se preocupen que se los voy a proyectar y ahí se van a acordar. Espérenme. Acá. Ya, imaginemos el mismo caballero y claro, le responde esto. Bueno, ¿qué fecha estamos? El 15 de septiembre del 2009. Va, del 2000. Ya. Oiga, ¿y en qué lugar estamos? Y juguemos que estamos en el CAP de la USACH, ¿vale? Y el caballero dice, estamos en San Bernardo. De estas áreas que les tengo proyectadas, ¿cuál estaría alterada? Orientación. ¿Quién dijo eso? Yo. Okay. Bien, la orientación temporoespacial. Muy bien, muy bien. Si a este mismo caballero le preguntamos, ¿cómo se llamaba el caballero que le mandó la María José? L. algo. L, ya. Pongamos que se llama Luis. Oiga, don Luis, cuénteme, no sé, ¿cómo le ha ido cómo se siente en su casa? Y el caballero responde, mira, he estado súper encerrado en la casa porque yo siento que me están tirando como muy mala energía. De hecho, estoy casi seguro que mi vecino practica vudú y que cada vez que yo salgo a la calle me tropiezo y me tropiezo por culpa de él, porque él está todo el día como tirándome hechizos, ¿sí? Quizá a usted le suena súper raro, pero no sé, yo al menos estuve más de 6 años en un hospital en la parte psiquiátrica y para mí era como muy común eso. Cuéntenme, esto que le acabo de decir, ¿a cuál de las áreas responde? Pensamiento. Muy bien. ¿A qué parte del pensamiento? Acuérdense que el pensamiento es estructura, velocidad, contenido y control. Yo creo que es contenido, ¿no? Muy bien, es contenido. Perfecto. Lo cual no sería tan extraño encontrarlo en personas con trastorno orgánico que están muy avanzados, por ejemplo. ¿Sí? Recuerden que
cuando se hace esta distinción entre como el delirio primario, los delirios secundarios, justamente el delirio primario se vincula a trastornos psicóticos. Y los delirios que son secundarios, acuérdense la idea de delirioides y deliriosas, las delirioides son secundarias ¿a qué? Profe, ¿podría repetir eso último? Ah, ya. Recuerden que uno puede distinguir entre ideas delirantes primarias y secundarias, ¿verdad? En las ideas delirantes secundarias, que se distinguen entre ideas deliroides e ideas deliriosas. Las ideas deliroides son secundarias ¿a qué? Oigan, si no saben, no importa. La idea es que yo se los puedo decir si es que no lo saben. No lo sabemos, profe. O sea, yo me acuerdo que surgían desde los estados de ánimo. Muy No, bien, Pauli, perfecto. Las ideas deliroides son secundarias al afecto. Entonces uno puede encontrar, por ejemplo, depresiones con síntomas psicóticos, ¿sí? Bueno, la manía en sí misma se dice que es bien psicótica. ¿Sí? Y las deliriosas son secundarias a alteraciones de la conciencia, justamente alteraciones cuantitativas de la conciencia. ¿Sí? Entonces puede ser que hay algo orgánico que está influyendo en la idea delirante o en la aparición de la idea delirante. Y ustedes me dirán, ¿por qué la profe se está dando esta media vuelta para introducirnos al VICE? Es porque justamente a través del examen mental nosotros nos podemos armar una impresión, ¿no?, del estado psicopatológico de la persona. ¿Mm? Entonces nuestra primera herramienta es el examen mental. Muy bien, Alejandro. ¿Cuál es la segunda herramienta? Lo revisamos al comienzo de la cátedra. Fue la segunda clase. ¿La entrevista? Excelente, Loreto, muy bien. La entrevista clínica, por supuesto, porque ¿qué tenemos que recabar? Los antecedentes de la historia vital. Y fue la impresión con la que quedamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Que nosotros decíamos, chuta, ¿cómo podemos obtener más información? ¿Verdad? Para poder como plantear si esto se trata de algo orgánico, si se trata, no sé, de una parafrenia y le dio un brote psicótico a sus 70 años, qué sé yo, ¿no? Requerimos de la historia clínica que la obtenemos a través de la entrevista para saber, por ejemplo, cómo fue el funcionamiento premórbido. ¿Se acuerdan del caballero de la semana pasada, de la ayudantía, que daba la impresión que él hubiera tenido muy buen funcionamiento en general, ¿no? Tuvo 4 hijos, era mueblista, ¿cómo se llama? Había puesto una pyme, daba la impresión que tenía un buen funcionamiento, ¿no?
Entonces, justamente como nos dice la compañera, la entrevista clínica nos va a ayudar a dos cosas. Primero, a obtener la historia como la historia vital, y por otro lado, también a poder explorar aspectos tales como, actualmente, ¿quién se hace cargo de la pyme? Porque trabajaba con el hijo, ¿no? Pero, ¿se acuerdan que lo hablamos la semana pasada? No es lo mismo que el caballero, por ejemplo, no sé, se haga cargo de toda la parte de la contabilidad y el hijo lo ayude solo como en la parte más como manual, versus a que el hijo se está haciendo cargo, ¿no? Como de la parte más comercial, y quizá el caballero está en una actividad en particular, la cual está siendo supervisada. Entonces, todos estos aspectos que yo les estoy comentando son de gran relevancia a la hora de establecer un diagnóstico. ¿Mm? ¿Por qué? Y la pregunta final, ya antes de comenzar con el VICE, ¿qué criterios necesito yo para poder plantear, por ejemplo, el diagnóstico de un trastorno orgánico, de una demencia, o por ejemplo, de una discapacidad intelectual? ¿Dónde busco esos criterios? ¿Dónde están? ¿Aló, profe? ¿Se me cortó a mí? Ahí sí, dígame. Ah, no, quería averiguar si tenía conexión. Creo que nadie sabe bien la respuesta. Por lo menos nadie responde. Ahí. Le voy a dar una pista. O sea, en verdad no le voy a dar una pista, le voy a decir la respuesta. Miren. Acá tenemos los criterios, po. Miren, trastorno neurocognitivo mayor o leve debido a la enfermedad de Alzheimer. Miren acá. Evidencias claras de un declive de la memoria y del aprendizaje, por lo menos de otros dominios cognitivos, basada en una amnesia detallada o en pruebas neuropsicológicas seriadas. ¿Mm? Declive progresivo, gradual y constante de la capacidad cognitiva sin mesetas prolongadas. Sin evidencia de etiología mixta, ¿verdad? Que haya una enfermedad quizás como un accidente cerebrovascular que lo pueda explicar. ¿Mm? Entonces, si se dan cuenta, no es que las pruebas psicológicas no sean necesarias para el diagnóstico, lo son. Miren acá, declive de la memoria y el aprendizaje. El punto es que por sí mismas no diagnosticarían la enfermedad o el trastorno. ¿Se entiende a lo que voy o no? Sí, profe, se entiende. Yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Qué pasa si el sujeto ya tiene diagnosticada una discapacidad? Ahí dependería del tipo de capacidad si se puede aplicar o no el WEPS. Como si ya tiene el diagnóstico de discapacidad, Si ya tiene un diagnóstico, sí, y se quiere averiguar, no sé, otra cosa. ya, pero es que para comprender yo bien el ejemplo me tienes que decir como qué diagnóstico previo estás pensando.
no sé, alguien que tiene como que esté leve índices de autismo. Ya, ok, veamos, dale, tomemos el TEA, súper, ya, ya. Claro, veamos, o sea, tendría que ser una persona con diagnóstico de TEA mayor de 16 años, ¿verdad? Para pensar el VICE. Efectivamente se lo podemos aplicar porque tal como nos comentó Alejandro al comienzo, el VICE nos va a permitir armarnos un perfil cognitivo. Entonces justamente va a aparecer, por ejemplo, qué áreas están conservadas, cuáles son más, o sea, cuáles estarían más deficitarias, nos permitirían hacer sugerencias y quizás, no sé, pues, proponer tipos de abordaje, ya sea en la escuela o con la familia. Entonces sí, también se puede aplicar. De todas maneras, aquí lo importante que sepan es que, o por qué me estoy dando toda esta vuelta introductoria, es porque por muchos años y hasta el día de hoy se piensa que uno puede obtener el diagnóstico de discapacidad intelectual por el VICE, y no es así, porque la discapacidad intelectual tiene otros criterios diagnósticos, y el VICE es uno de ellos. ¿Se entiende, no? Es decir, el VICE es necesario, pero no es concluyente del diagnóstico de discapacidad intelectual. ¿Mm? Sí, de profe. Perfecto, bacán. Para eso fue toda esta vuelta, pero es importante saberlo. ¿Mm? Bueno, entonces el VICE permite una evaluación muy completa del perfil cognitivo. La diferencia observada en las distintas pruebas permiten establecer qué puntuaciones estarían significativamente por encima o bien por debajo de la media poblacional. Recuerden que una de las características del VICE, del VISC, es que son para su estandarización, por ejemplo, requieren de una muestra muy amplia, ¿no? Porque la idea es poder formar los criterios normativos sobre los cuales uno diga, esta subprueba está sobre el promedio, ¿no? Del rango etario del sujeto, o bien, está bien por debajo del promedio. ¿Mm? Entonces, cuando en esta parte de la media poblacional, yo creo que ustedes lo asocian inmediatamente a todo el proceso de estandarización que requieren estas pruebas Bechler. ¿Mm? Como bien decía Alejandro al comienzo, el Bechler, el VICE 4, primero es un instrumento clínico, ¿no? Sería muy extraño que no encontráramos aplicando este test en otro contexto, ¿sí? Esto, o sea, en otro contexto estoy pensando, por ejemplo, contexto laboral, ¿sí? O organizacional. ¿Mm? Igual lo digo, ojo, desde el sesgo de que mi área es clínica, quizás sí se aplica, ¿no? Como en el contexto organizacional, pero lo que yo tengo entendido es que es un instrumento clínico, que se aplica en este contexto. Aquí podríamos establecer quizá una primera distinción, ¿no? Porque justamente el VISC 5 o el VISC 3, que es la versión anterior, no solamente se aplica en el contexto clínico. ¿En qué otro contexto se aplica? En contextos educacionales. Perfecto, Alejandro. Oye, y en contexto educacional, particularmente, ¿en cuál? ¿En cuál es como requisito casi del Mineduc para que la persona, o en este caso el niño o niña adolescente, ingrese, ¿no? ¿A qué programa? ¿Al pie? Muy bien, Paulina. Muy bien, al pie. Sí. Y de hecho, bueno, los psicólogos del pie se tienen que formar en BIS 5, ¿sí? Tienen para poder aplicarlo, porque el BIS 5 tiene como otra particularidad en su aplicación, ¿sí? De hecho, uno en teoría debiese, como para formarse, tomar los cursos del CDT-UC, ¿sí? Que son como los encargados también de los procesos de estandarización de estas pruebas en Chile. Bueno, tal como ustedes bien recordaban, el VICE
ofrece puntuaciones compuestas que reflejan el funcionamiento intelectual en 4 áreas cognitivas, que serían, como bien mencionó la Loreto, comprensión verbal, razonamiento perceptivo, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento. Y además habría una puntuación compuesta que va a representar la aptitud intelectual general, que se llama 6 total. Aquí un breve recorrido, ¿no?, de la historia de las escalas de inteligencia Wechsler. La primera se hizo en 1939. Si se dan cuenta, comprendían edad, como un rango etario súper amplio, de los 7 a los 69 años. Luego comienzan a salir versiones que van a estar enfocadas más bien como al mundo adulto, ¿no? Y ahí se estrecha un poquito este rango etario. Aparece el Weiss, ¿sí? Ya sería de los 16 a los 64, posteriormente aparece la versión revisada, posteriormente el Weiss 3, ¿sí? Hasta el Weiss 4. Pregunta para ustedes, ¿por qué van apareciendo distintas versiones del Weiss y del WISC? Yo creo que, profe, hay distintos factores que influyen ahí, tanto los descubrimientos teóricos que se hacen, los avances tecnológicos y el desarrollo sociocultural de las personas a nivel mundial. Excelente respuesta, Alejandro, muy bien, sí, efectivamente, porque se va constantemente, van apareciendo más investigaciones en torno a lo que es el desarrollo de las habilidades cognitivas, los factores que van influyendo, todo, no sé, todo el rol que ha tomado la neuropsicología, ¿sí? Va influyendo efectivamente en, como en el cambio, ¿no? No solamente del material, de las subpruebas, sino también de los índices. Y además es por otra cosita más, ¿sí? Y hay algo que se llama efecto Flynn, que plantea que cada 10 años habría como un aumento en las habilidades cognitivas de la población, ¿sí? Así como a propósito del desarrollo, como, no sé, pues como no sé, a ver cómo plantearlo. Bueno, de todas formas eso lo vamos a revisar, ¿ya? Como para poder acordarme más porque estoy como muy todavía en modo intro. Pero sí, efectivamente se van reactualizando estos tests y también es porque está este supuesto de que la población es como que cada 10 años se volvería como un poco más inteligente, ¿sí? Bueno, por otro lado, se empieza a desarrollar el WISC, que ya es como centrado en niños, ¿verdad? Y en Chile, bueno, hasta hace unos años funcionábamos con el WISC 3 y se actualizó hace un par de años el WISC 5, ¿sí? Que tenía algunas diferencias, ¿no?, entre ambos. Se las voy a mostrar, esperen un poquito. ¿Saben qué? Se las voy a mostrar en el segundo módulo porque todavía no lo encuentro, ya para tener más tiempo. Pero para que podamos establecer algunas diferencias entre el WISC 3 y el WISC 5. El WISC 4 no alcanzó a estandarizarse en Chile, ya por eso están como esos dos. Y como ustedes bien saben, se creó una escala que ya es como para preescolar, que es el BIPSI, ¿sí? Como ustedes saben, el Weiss aparece en el contexto de un auge en el desarrollo de pruebas que medían inteligencia o capacidad intelectual, ¿verdad? Los primeros como pioneros en esta área fueron Binet, por ejemplo.
que crearon como escalas de inteligencia, orientadas a la selección de, como, de reclutamiento de personas que fueran como a combatir en la guerra. Wechsler tenía el interés de poder armar un instrumento que permitiese la aproximación hacia la inteligencia, pero miren acá, como de forma dinámica, entendiendo que la inteligencia no es algo estático, es algo que está como en constante dinamismo, ¿no? Recuerden que hay partes de la inteligencia que, por ejemplo, son muy sensibles al contexto sociocultural y educacional de la persona, como hay otros aspectos de la inteligencia, recuerden las pruebas manipulatorias, ¿no? Construcción con cubo, no sé, búsqueda de símbolos, que tiene que ver como con otras áreas de la inteligencia también. Entonces, la primera versión del VICE, que fue en 1955, se arma, se estructura a partir de una escala verbal y una escala manipulativa, y que ambas en su conjunto entregaban el CI total. ¿Sí? Ya en el VICE 3 se actualizan las subpruebas, también las normas, se incorporan nuevas herramientas de análisis factorial, ¿sí? Que permiten también como comprender el constructo de la inteligencia desde otro lugar, ¿sí? Y por ende se crean más índices, porque recuerden que en un comienzo era verbal y manual, ¿sí? Y de hecho ahora que revisamos el VICE 4 nos damos cuenta que hay 4 índices, ¿sí? Está comprensión verbal, pero ya la parte manipulativa se va desmembrando, ¿no? Y aparece razonamiento perceptual, aparece como el índice visoespacial. Entonces se abandona en algún punto esta distinción que había entre lo verbal y lo no verbal, ¿sí? Con respecto al concepto de inteligencia, la verdad es que si bien esta escala se llama escala de inteligencia Wechsler, técnicamente nosotros no evaluamos directamente la inteligencia, porque como veníamos conversando, la inteligencia tiene múltiples manifestaciones. Vivimos en una sociedad donde efectivamente se le da mucho énfasis a aspectos quizás más lógicos matemáticos, ¿no? Pero hay muchas formas de inteligencia, hay muchos modos de aprendizaje. Entonces, por lo mismo, Wechsler va a definir la capacidad intelectual, ¿sí? Como la capacidad de la persona de actuar de forma deliberada, de poder pensar racionalmente, y aquí creo que es la parte que más me gusta, que es cómo relacionarse eficazmente con el medio, ¿sí? Es decir, como que Wechsler le va a dar harto énfasis a la capacidad de adaptación a las demandas del ambiente en este constructo de la inteligencia. En ese sentido, se va a pensar la inteligencia como algo global, va a contemplar las conductas como parte de un todo, ¿sí? Que a la vez, de forma paralela, va a tener características específicas. Y es por eso que se plantea que tanto el BISC como el VICE, ¿sí? Su aplicación y el análisis de sus resultados son fuentes de hipótesis, ¿sí? Son fuentes de hipótesis. Yo creo que esto lo revisaron el semestre pasado, ¿no? Así que lo voy a pasar bien rápido. Pero en teoría habrían como, bueno, distintas concepciones de la inteligencia, ¿no? Pero una que es como bien tradicional y que se vinculaba mucho como a los primeros, a las primeras instrumentos Wechsler que aparecieron, son estos de la inteligencia cristalizada y la inteligencia fluida. La inteligencia cristalizada es aquella que es sensible o tiene mucha influencia de la cultura, del entrenamiento previo, de la educación que recibe, el nivel cultural. Por otro lado, la inteligencia fluida sería aquella que es independiente de los factores culturales, está muy centrada en la capacidad de adaptarse al medio, en esta flexibilidad para poder solucionar problemas, ¿no? Y también poder responder con creatividad frente a estímulos nuevos.
Eso por ahora. Vamos a quedar hasta acá en este primer módulo. A ver, voy a